El concepto de trabajo ha ido cambiando a lo largo de la historia. Si bien en la antigüedad el trabajo era una actividad desarrollada solamente por sirvientes, por esclavos, e incluso con una maldición divina, tal como aparece en el Génesis, en la actualidad el trabajo es algo que nos aporta beneficios. A través del trabajo adquirimos no solamente independencia económica o social, no solamente ganamos bienestar y de alguna forma autoestima, sino que el trabajo nos permite desarrollarnos y establecer nuestras relaciones sociales. ¿Quién no quiere un trabajo estable en la época actual? ¿O quién no ha pensado de niño que le gustaría ser de mayor? El trabajo, por tanto, constituye un elemento central en nuestras vidas. Está presente en todas nuestras actividades. Pero el trabajo, además de que nos produce bienestar, también nos puede producir problemas en nuestra salud. Distintos estudios epidemiológicos han visto que el trabajo es una fuente de estrés, de ansiedad, que el trabajo nos enferma y que incluso nos puede provocar la muerte. En España se conoce que cada día se suicidan 10 personas de promedio, normalmente en un rango de edad entre 50 y 60 años, y en muchos casos por problemas de trabajo. En un estudio del Instituto Nacional de Estadística se ha visto que el 59% de las personas sufren algún tipo de estrés crónico en el trabajo. Por tanto, el trabajo es algo que nos hace o nos puede enfermar. Hace ya 25 años, la Organización Internacional del Trabajo ya identificó algunos factores que afectaban a la salud de los trabajadores. Factores del trabajo, tales como, por ejemplo, la inequidad salarial, conflicto con los compañeros, conflictos con los jefes. Hay multitud de factores que afectan a nuestra salud. En los nuevos entornos sociales y económicos actuales, obviamente, están apareciendo otros factores que están incidiendo en nuestra salud. Desde el Grupo de Investigación de Salud y Bienestar Organizacional de la Universidad de Granada, estamos interesados en conocer cuáles son estos nuevos riesgos emergentes. De hecho, estuvimos coordinando un proyecto en España, un proyecto junto con otras universidades y centros de investigación en Italia, Portugal y Grecia, sobre la prevención participativa de los riesgos sociales emergentes en el trabajo. ¿Cuáles fueron algunos de los riesgos emergentes que hemos detectado, de estos nuevos riesgos emergentes que aparecen? Un primer riesgo es el de la inestabilidad laboral o precarización. Todos sabemos que las condiciones laborales han empeorado, pero esta precarización, esta inestabilidad laboral, nos ha llevado a generar un miedo, una inestabilidad, una percepción de perder el trabajo, aunque incluso esta no sea real. Ese miedo que tenemos instalado en muchas personas, en muchos trabajadores, hace que efectivamente vaya minando nuestra salud. Un segundo conjunto de factores, de riesgos psicosociales, tiene que ver con la intensificación del trabajo. El trabajo que desarrollamos, consecuencia de este miedo, es cada vez más intenso. Asumimos nuevas responsabilidades, asumimos nuevas tareas. No solamente hemos incrementado el número de tareas, también hemos, de alguna forma, expandido nuestro horario de trabajo. Ya es una falacia pensar que solamente trabajamos 8 horas. Trabajamos más, nos despertamos con el trabajo, con las redes sociales, con el móvil, y nos acostamos de nuevo consultando el correo. El trabajo, por tanto, se ha expandido a lo largo de toda nuestra jornada diaria. Obviamente esto va a afectar, como veremos después. Un tercer factor, un tercer riesgo, tiene que ver con la tecnificación. Nuestros trabajos ya no solamente requieren de habilidades físicas o psicológicas, sino que cada vez requieren de mayores competencias cognitivas. Tenemos que resolver situaciones cada vez más complejas, que nos demandan muchas más exigencias de tipo psicológico o cognitivo. Esto hace que el trabajo, de alguna forma, nos está requiriendo a mayores demandas. La tecnificación, además, produce un efecto de percepción de subcualificación. Las continuas renovaciones, innovaciones tecnológicas que tenemos que ir acostumbrándonos, nos hace tener la sensación de una subcualificación y de miedo, de nuevo, a perder el trabajo o de quedarnos atrás. Por último, otro de los problemas que nos vamos a encontrar en el trabajo es el de la competitividad. Los espacios de trabajo se convierten, en muchos casos, en sitios de competitividad entre compañeros, donde se diluyen o desaparecen
las distintas relaciones sociales. Ahora los compañeros se convierten en competidores y aparecen nuevas formas de relación, tales como el acoso o la violencia, o formas suaves de violencia, que hacen que realmente nuestros trabajos ya no sean espacios de bienestar o de salud, sino que se convierten en muchos casos en espacios de enfermedad. ¿Y qué consecuencias tienen estos riesgos psicosociales? Posiblemente algunos de nosotros nos vemos identificados. ¿Hemos padecido alguno o seguimos padeciendo algunos de ellos? ¿Cuáles son esas consecuencias? La principal, hemos comentado, la más evidente, es un aumento del estrés. Vamos a tener un estrés mucho mayor, un estrés que permanece no solamente mientras estamos en el puesto de trabajo, sino que va a permanecer después, una vez que salimos. Pero además de este estrés, que va a tener consecuencias físicas sobre nuestro aparato digestivo, nuestro aparato, es decir, sobre la musculatura, cuestiones esqueléticas, va a afectar a nuestras relaciones sociales, afectivas e incluso sexuales. Otro de los problemas de las consecuencias de estos riesgos psicosociales tiene que ver con el burnout, con un exceso de estrés crónico, que va a provocarnos la sensación de quemazón, de estar absolutamente quemados, de estar de alguna forma desgastados totalmente. Por último, un tercer tipo de consecuencia, cada vez más frecuente, es la que denominamos desgaste emocional. Los trabajos, como decía antes, ya no son solamente requieren de habilidades de tipo físico o psicológico, sino que cada vez más van a depender de nuestras emociones. Tradicionalmente el desgaste ha estado asociado a sectores como la sanidad, la educación, la atención al cliente, la hostelería, pero la tendencia de terciarización de nuestra economía hace que este problema esté yendo a todos los sectores profesionales. En el trabajo, por tanto, ahora ya tenemos que de alguna forma mostrar nuestras emociones, recibir emociones de nuestros clientes, de nuestros usuarios, de nuestros pacientes. Estamos poniendo las emociones en el trabajo, nos piden que pongamos esas emociones en el trabajo. El problema es que cuando estamos toda nuestra jornada laboral exponiendo nuestras emociones, llegamos a un desgaste emocional. Desgaste emocional que de alguna forma afecta a, nuestra salud psicológica y también física. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos de alguna forma gestionar todos estos problemas que seguramente algunos hemos tenido, padecido o estamos padeciendo? Desde el Grupo de Investigación en Salud y Bienestar Organizacional, nosotros proponemos 3 tipos de intervención. Una primera intervención primaria, que sería sobre las causas que generan estos riesgos psicosociales. Tenemos que intentar eliminar esas causas, disminuir las causas que nos producen estos riesgos en el trabajo. Habría una segunda intervención secundaria, que sería actuando modificando nuestros estilos de vida, incorporando estrategias para afrontar, para tener una mayor resiliencia frente a estas, nuevas causas, nuevos problemas que nos enfrentamos en el puesto de trabajo. Por último, habría una intervención terciaria, que sería actuando sobre los síntomas que nos generan o que nos producen estos riesgos psicosociales. Síntomas que tendremos que tratar con técnicas derivadas de la psicología y de la medicina. Como vemos, por tanto, las intervenciones son varias, pero principalmente, y es de lo que estamos convencidos desde nuestro grupo de investigación, lo que más tenemos que avanzar es en la sensibilización hacia este problema. Tenemos que de alguna forma visibilizar un problema social y sobre todo sanitario, que va a ser el gran problema o uno de los grandes problemas que nos vamos a enfrentar. Tenemos que de alguna forma estigmatizar, o no estigmatizar, mejor dicho, el problema de que podamos tener en los trabajos. Todos queremos tener un trabajo, pero el trabajo es algo que nos produce bienestar, pero también nos puede producir enfermedad. Tenemos, por tanto, que buscar, incorporar nuevas estrategias. Los gobiernos tienen que desarrollar nuevas estrategias para combatir este nuevo mal que tenemos de los riesgos psicosociales en el trabajo. Desde el Grupo de Investigación en Salud y Bienestar Organizacional, nosotros queremos también que se incorporen las técnicas de prevención en riesgos psicosociales dentro de las políticas de responsabilidad social corporativa, que las empresas asuman su responsabilidad también, para de alguna forma ayudarnos a los trabajadores a prevenir y a disminuir estos nuevos riesgos que padecemos en el trabajo.
Esperemos que entre todos, entre, digamos, gobiernos, empresas, organizaciones, trabajadores, podamos desarrollar, digamos, distintas estrategias, guías y protocolos de buenas prácticas que nos ayuden, de alguna forma, a disminuir o a enfrentarnos a este grave problema.